Buenas noches. Voy a hacer la presentación sobre las diapositivas de la lectura 6, una exploración de las visiones teóricas del conocimiento y el aprendizaje, de George Simmons, en Conociendo el Conocimiento. Esto hace parte pues, de una actividad en el Seminario Temático 1, Innovación Docente con TIC, en el Doctorado en Tecnología Educativa del Centro Universitario Mar de Cortés. El seminario está dirigido por el doctor José Alberto Alvarado Lemos. El conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Podríamos empezar diciendo que el conocimiento es la capacidad que tiene el ser humano para darle respuesta a los miles de interrogantes que le surgen a diario, ¿sí? Podríamos decir que como los cambios se manifiestan significativamente en la sociedad siempre que alcanzan algún tipo de fuerza suficiente, siempre tendremos que tratar de contrarrestar eso con el conocimiento, ¿sí? El conocimiento plantea Simmons que estaba al servicio de la economía, por ejemplo, en la creación, producción y en el marketing. Ahora el conocimiento es la economía, ¿sí? Entonces podríamos decir que lo que antes era el medio, ahora es el fin. Entonces, con esta reflexión vamos a empezar a hablar de conociendo el conocimiento. Inicialmente vamos a dar unas definiciones, ¿sí? Como tradicionalmente se han catalogado, ¿sí? El conocimiento, pues te podríamos decir que el hombre todo el tiempo está en la búsqueda de respuestas a interrogantes, ¿cierto? La curiosidad es una de las características de ser humano, ¿sí? El hombre siempre está buscando incansablemente satisfacer esa curiosidad. Entonces Simmons en la obra menciona que las estructuras de creación y sustento del conocimiento, como estaban organizadas en el pasado, vienen quedando rezagadas y a expensas de un cambio sistémico, ¿sí? Quiere decir esto que la forma como se produce el conocimiento no puede ser igual que en el pasado, o sea, tenemos que conectar el mundo digital con la forma en que se debe producir el conocimiento. Volviendo a las definiciones y a los modelos de conocimiento, inicialmente el conocimiento tiene una definición, ¿sí? Como creencia verdadera y contrastada, que era la que manejaban los filósofos Sócrates y Platón, ¿sí? Otra de las definiciones muy arraigadas es que considera el conocimiento como un abanico de datos, información, conocimiento, comprensión y sabiduría, ¿sí? Definido a partir de espirales tácitas y explícitas, de socialización, externalización, combinación e interiorización. Se definen algunos modelos que engloban lo que es lo físico, lo psicológico y lo cultural, ¿sí? En este caso podríamos decir que el conocimiento físico es el que da cuenta del quehacer del hombre, ¿cierto? El psicológico de ese pensar, de esa parte cognitiva, y el cultural de sus actividades como comunidad, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el propósito del texto Conociendo el Conocimiento? El autor define un propósito del texto como la introducción a lo que se está pensando, ¿sí? Del conocimiento. ¿Y qué está pasando con los espacios en los que se crea, difunde
comparte y utiliza. ¿Sí? Ese sería entonces el propósito que vamos a intentar vislumbrar en esta presentación. ¿De acuerdo? Empecemos diciendo que el conocimiento no es estático. ¿Sí? ¿Por qué el conocimiento no es estático? Pues el deseo de conocer siempre se va a complementar con el de comunicar, con el de compartir, con el de conectar, ¿sí? Con el dar sentido a las ideas. Entonces, de ahí podremos decir que en este proceso intervienen muchos pasos, ¿sí? Que dan origen a esa creación de conocimiento. El conocimiento siempre iniciará de algún tipo de conocimiento previo, ¿sí? Con el conocimiento de alguien más, algo que alguien obtuvo, ¿sí? Podríamos decir que el conocimiento creado por alguien, o sea, el conocimiento de los demás, es demandado de manera que los creadores ni se imaginan cómo ese conocimiento hace falta para crear otro tipo de conocimiento. Entonces, empezamos de una co-creación, de un conocimiento ya arraigado, ¿sí? Y pasamos a una distribución. Esa distribución es la que nos va a ayudar a darnos cuenta de qué está faltando dentro de ese conocimiento, para luego comunicarlo. ¿Por qué? Porque el conocimiento debe fluir, ¿sí? Dentro de un espacio, de una comunidad científica, de una comunidad académica, ¿sí? De una comunidad laboral. Siempre debe darse esta comunicación. Cuando el conocimiento llega comunicado a una persona o a una comunidad, ellos deben interiorizar ese conocimiento, hacerlo personal. ¿Para qué? Para poder llevarlo a la práctica, para implementarlo, para poder definir si el conocimiento tiene algún uso racional o lógico, ¿cierto? Y de ahí partir a la creación de un nuevo conocimiento. Entonces, ahí como vemos, es un ciclo cerrado donde debe estar siempre fluyendo el conocimiento. O sea, por eso se debe hablar de que el conocimiento no es estático. El conocimiento llega a través de una red de prejuicios, opiniones, inervaciones, autocorrecciones, presunciones y exageraciones, es decir, a través de los densos y firmemente asentados medios de la experiencia, que no son en absoluto ni uniformes ni transparentes. Esto lo menciona Siemens, tomado de Theodor Adorno, ¿sí? Lo que nos quiere dar a entender es que el conocimiento tiene que irse formando por redes, ¿sí? Donde intervienen miles de conexiones que unidas van haciendo que ese conocimiento adquiera sentido, ¿sí? Y ese sentido se le da dentro de unos dominios, donde vamos esos dominios, digamos, están siempre interconectados, ¿sí? Dentro del estado de completud, ¿sí? ¿De acuerdo? Y ahí tenemos el dominio físico, el cognitivo, el emocional y el espiritual, que siempre van a estar combinados el uno con el otro. O sea, no podemos tener un conocimiento propio cognitivo sin relacionarlo con lo espiritual, lo emocional o con lo físico. También tenemos que definir el conocimiento como los tipos de conocimiento, ¿cierto? Nosotros tenemos que manejar diferentes conocimientos de acuerdo al contexto donde se esté manejando lo que queremos, a lo que le queremos dar respuesta. Entonces vamos a encontrar ahí el saber sobre, ¿cierto? Que es de pronto tener el conocimiento básico en un campo, conocer algunos conceptos fundamentales de una disciplina, ¿sí? Otro tipo de conocimiento es el saber hacer, que es donde ya nos vamos a aprender una habilidad, manejar una herramienta,
¿sí? Tener cierta capacidad de reacción. Luego pasamos al saber ser, ¿cierto? Que nos ayuda a expresar el conocimiento como humanidad, ¿cierto? Con ciertos valores, con cierta axiología que nos enmarca dentro de un planteamiento humano. El saber dónde, porque debemos también tener la capacidad de encontrar la información cuando se necesita, ¿sí? Y en el momento que lo necesitamos. Y para terminar, con el saber transformar, o sea que llegar a niveles más profundos que los evidentes, ¿cierto? O sea, ya es como desarrollar el pensamiento, empezar a, a obtener nuevo conocimiento. Entonces, tenemos 4 tipos de conocimiento: saber sobre, saber hacer, saber ser, saber dónde, que podríamos decir que son de los niveles básicos, evidentes, pero hay un saber transformar que nos lleva a ese nivel más profundo, donde debemos eh, pensar, ¿sí? Llegar a pensar, y es algo donde no se encuentra lo evidente, ¿de acuerdo? Pero ese conocimiento debe manejarse en ciertos espacios. ¿Sí? Anteriormente se hablaba del conocimiento individual de una persona, pero ahorita tenemos que relacionarlo, conectarlo con lo colectivo, con diversas organizaciones, con la cultura de una población, ¿sí? Con la sociedad, cómo se relaciona la sociedad y el contexto en el cual el individuo se relaciona. Entonces, estos espacios no se pueden dar de manera aislada, tienen que estar relacionados para producir ese conocimiento que buscamos. Ese conocimiento, entonces, la mayoría de veces se organiza según 2 modelos, ¿sí? Se organiza según 2 modelos: un modelo cuantitativo y un modelo cualitativo. Cuando hablamos del modelo cuantitativo, siempre vamos a encontrar respuestas numéricas, respuestas que se pueden agrupar en valores, ¿sí? Por ejemplo, el 50% de la población sufre de algún tipo de enfermedad, eh, la mayoría de los casos de enfermedades se dan por transmisión sexual, o sea, estamos hablando de cantidades, ¿sí? Y cuando llegamos al modelo de conocimiento cualitativo, entonces ya vamos a encontrar opiniones o descripciones de lo que provoca el fenómeno, de lo que provoca la indagación, de lo que da pie a una investigación, ¿de acuerdo? En el mundo actual o en la actualidad, el conocimiento debe estar preparado para ese cambio sistémico que mencionábamos inicialmente. Ese cambio sistémico entonces nos lo va a provocar la conectividad. O sea, cómo el mundo en estos momentos está en una era digital. Entonces ya el aprendizaje ocurre de otra manera. Y podríamos hablar de un modelo denominado conectivismo. ¿Sí? El conectivismo está definido por Siemens y Downey, ¿sí? Como un nuevo modelo de aprendizaje. El conectivismo asume que el aprendizaje es un proceso de creación de redes. O sea, siempre debemos estar conectados a nodos que nos brinden información para poder transmitir esa información digamos que a otros nodos que la estén esperando y que la necesiten. Siempre entonces vamos a estar en un aprendizaje dinámico, ¿sí? Donde el contexto y el propósito son los que van a revelar la definición que se necesita, o sea, lo que estamos buscando. Entonces, se debe estar generando conocimiento también por el espacio donde estemos, ¿sí?
Y esos nodos que van a estar conectados van a venir formando lo que vamos a llamar redes de conocimiento, ¿sí? El conectivismo describe cómo ocurre el aprendizaje en la era digital, ¿cierto? Y debido a esas conexiones aparece el conocimiento colectivo, el cual tiene ciertas características de autonomía, o sea que es propio, de interactividad, que está relacionado con muchos modelos, con muchas teorías, que tiene una característica de apertura, o sea que está abierto a todo el que quiera utilizarlo. Es diverso, ¿sí? Es diverso. En la red del conocimiento conectivo, el contexto debe ser la clave para obtener lo que se necesita, ¿de acuerdo? Los procesos del conocimiento, ¿sí? Están enmarcados en quién crea, o sea, los creadores del conocimiento, ¿cierto? El conocimiento puede ser creado por expertos o por las masas, por expertos o por las masas. Otro proceso es el de cómo se estructura. El conocimiento puede estar estructurado como contenedores o como redes. La estructura como contenedores nos crea limitantes. Siempre debemos estar pensando que el conocimiento se debe estructurar como una red, como algo que fluye, ¿de acuerdo? Otro proceso es el cómo se distribuye. ¿Sí? El conocimiento se distribuye mediante libros, mediante redes sociales, mediante la web, mediante apropiación social, ¿cierto? Eventos de divulgación. Otro proceso sería el de cómo se valida. ¿Cómo validamos que un conocimiento es aceptado o no aceptado? Entonces, el conocimiento es validado por expertos, o sea, por pares conocedores del tema, o también por las masas. Las masas pueden validar un conocimiento cuando es de uso general. Otro proceso es el cómo se adquiere, ¿sí? Cómo se adquiere y se implementa. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta el consumo, quién va a ser el consumidor del conocimiento que producimos, cómo se va a interiorizar ese conocimiento y qué reflexión le vamos a hacer a ese conocimiento. Recordemos que cuando interiorizamos el conocimiento, y le damos y lo llevamos a más allá de lo evidente, o sea, pensamos, lo reflexionamos, podemos empezar a crear un nuevo conocimiento. Entonces, podríamos decir que el conocimiento no pretende llenar mentes, sino que pretende abrirlas. Entonces, la tecnología proporciona a los individuos nuevas posibilidades para entrar a formar parte del intercambio de conocimiento, ¿cierto? Para publicar y para acceder a los expertos. El conocimiento tenemos que siempre manejarlo como un río que fluye, no como un depósito, no como llenar mentes, ¿sí? No como llenar mentes, sino como proceso, o sea, tenerlo claro, que el conocimiento es un proceso y más no un producto. El conocimiento tiene que ser accesible en todo momento, ¿sí? Debemos tener clara que la visión del conocimiento pretende siempre abrir las mentes, ¿sí? El pensar que el conocimiento como estructura de contenedor tiene un efecto restrictivo sobre el tipo de aprendizaje. El aprendizaje debe tomarse como algo más que el simple hecho de adquisición de conocimiento. El aprendizaje debe ser debe ser tratado como un proceso, ¿cierto? Como un proceso de varias etapas, ¿sí? Con varios componentes. A saber, la exploración, ¿cierto? Nosotros debemos empezar primero a indagar sobre algún tipo de tema, mirar qué sabemos de eso, o sea, hacer un diagnóstico de la situación actual.
Seguimos con la investigación como tal. En la investigación ya entonces empezamos a definir cuál es el problema que surge para darle solución, ¿cierto? Justificar por qué vamos a hacer eso, ¿cierto? Seguimos entonces en una etapa de toma de decisiones, una toma de decisiones de acuerdo a lo que se ha investigado para finalmente seleccionar y rechazar. ¿Sí? Seleccionar y rechazar las hipótesis o los conceptos que se han obtenido a lo largo de este aprendizaje. Entonces, podríamos decir que estas etapas son como unas actividades de preparación. Unas actividades de preparación ¿para qué? Para llegar al aprendizaje propiamente dicho, ¿sí? El cual lo define Siemens como el momento en que se adquieren activamente los conocimientos que le falta a un individuo para poder completar una tarea o para resolver un problema. Ese aprendizaje, para lograr ese aprendizaje, debemos enmarcarlo en unas dimensiones, ¿sí? Entonces ahí empezamos a hablar de la dimensión de la acumulación, ¿sí? Donde vamos a pensar en el aprendizaje como un proceso continuo, ¿cierto? Donde tiene ciertos rasgos que es que el aprendizaje está en la red, modificando elementos centrales como el saber dónde y estableciendo conexiones muy rápidamente. La mayoría del aprendizaje se produce hoy en día en el dominio de acumulación, ¿sí? Entonces, la acumulación lo que pretende es que pensemos en el aprendizaje como un proceso continuo. Luego tenemos una dimensión que es la transmisión, ¿sí? En la cual el aprendizaje se ve como curso. El aprendizaje es definido como el recibir contenido. Es que donde se da, digamos, un aprendizaje formativo, ¿sí? Desempeñando. El aprendizaje formativo es el que se da en la dimensión de la transmisión. Llegamos entonces también a una dimensión como es la de emergencia, donde se ve el aprendizaje como cognición y reflexión. En esta dimensión, el aprendizaje es construido por el aprendiz, o sea, por la persona, por el sujeto. De forma que el aprendizaje ocurre en este dominio de forma grupal, de forma colaborativa, basado en las necesidades. Y terminamos con una dimensión de la adquisición, donde el aprendizaje se toma como selección propia. El aprendizaje es motivado por el aprendiz, es colaborativo y tiene distintas fuentes. En esta dimensión el aprendizaje también es grupal, colaborativo y basado en las necesidades. Luego debemos pensar en el aprendizaje como la ecología, como una ecología de aprendizaje, donde vamos a encontrar muchos canales, ¿sí? Como el lenguaje, la la tecnología, que van a estar entrelazados con muchos factores, ¿sí? Con muchos factores que le van a dar, miren, en la ecología entonces se mezclan lo que son los filtros, los canales, las dimensiones del aprendizaje, los medios, ¿cierto? Y cómo aprender y el qué aprender, ¿sí? Entonces, el aprendizaje se debe mirar como una red de creación de conocimiento. El aprendizaje tiene ciertas características. El aprendizaje tiene una característica que es el de ser caótico, o sea, diverso y desordenado. También debe siempre ser continuo, en curso de siempre desarrollarse y comunicarse. Desarrollarse y comunicarse. El aprendizaje, tiene entonces cierta complejidad, donde el conocimiento está sujeto a matices de sistemas complejos
y flexibles. O sea, la complejidad siempre da procreación, creamos y empieza el nuevo conocimiento. El aprendizaje debe tener también una especialidad conectada, que es el acto de aumentar el conocimiento y del aprendizaje, lo cual implica nodos conectados y especializados, que siempre nos van a ayudar a que el aprendizaje esté siempre conectado a esa red de nodos, de nodos bases que nos van a estar fluyendo con la co-creación. Y finalmente, el aprendizaje debe tener la característica de tener certeza continua y estar siempre en suspenso. ¿Por qué? Porque se requiere que frente a la ambigüedad y a la incertidumbre siempre tengamos cierta tolerancia. Y es lo que nos va a mantener siempre en el ciclo de la producción de conocimiento. La relevancia debe ser el requisito que debemos adoptar. O sea, la relevancia es muy importante en el ámbito de la producción de conocimiento y en el aprendizaje, porque debe ser el requisito, mejor dicho, el requisito para adoptar una cosa o utilizarla. ¿Sí? O sea, sin la relevancia, o sea, la relevancia es la que me permite decir, esto lo acepto, esto no lo acepto, esto lo uso, esto no lo uso. Entonces, debemos siempre estar prestos a saber qué es relevante dentro de lo que estamos haciendo, dentro de lo que estamos definiendo. O sea, entonces te podemos decir que la relevancia del conocimiento es el grado en que un recurso o una actividad encaja con las necesidades del individuo. Para finalizar y resaltar en esta presentación, debemos decir que los cambios no se muestran ante la sociedad de forma significativa hasta que tienen cierta relevancia, en la cual pueden causar cierto impacto ante la producción de conocimiento científico. El hombre es un animal curioso y por lo que todo el tiempo tiene la necesidad de conocer, ampliar significado, comunicar y conectar siempre con el ánimo de dar sentido a lo que se conoce o desconoce. ¿Sí? Podríamos decir que Siemens en este texto, Conociendo el Conocimiento, nos da una visión amplia de cómo el conocimiento se conecta con el aprendizaje y la nueva era digital, ¿sí? Para que empecemos a darle sentido a ese cambio sistémico que debemos provocar en la creación del conocimiento. Espero que les haya parecido interesante la lectura, la interpretación que le di. Muchas gracias por observar la presentación y espero que haya sido de su agrado.